Bueno, hemorragia en la segunda mitad. ¿Alguien más se va a ir? Sí, de la sangre del cordón se saca grupo factor del bebé y CUMS directo. Bueno, la hemorragia en la segunda mitad, yo puse esto que me gustó, que es que la fertilidad es un asunto sangriento. Si nos ven a nosotros, luego un parto estamos todos, que si no fuéramos varones pensarían que estamos menstruando, estamos todos manchados. Si bien la tasa de mortalidad materna se ha reducido en forma notable por medio de la internación para el parto y la disponibilidad de sangre para transfusiones, la muerte por hemorragia materna continúa siendo importante en la mayoría de los informes sobre la mortalidad. Les diría que entre preeclampsia y aborto séptico se reparten los 3 primeros puestos de muerte materna. Complicaciones referidas a la infección en el embarazo, al aborto provocado con sepsis y hemorragias en la segunda mitad. Las causas están dadas por la placenta previa, desprendimiento de placenta no inserta, son las dos más frecuentes. Menos frecuentemente la ruptura del útero, la ruptura de basa previa, lesiones ginecológicas pueden estar, y siempre hay que evaluar causas que sean un sangrado genital, o sea que el sangrado que se refiere venga de una hematuria o una proctorragia. O que venga, por ejemplo, de un cáncer de cuello. O sea, la mujer, porque esté embarazada, no deja de ser mujer. La placenta previa es la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, que recubre total o parcialmente el cuello. Este proceso se produce cuando la placenta cubre o se extiende hasta una distancia de 2 centímetros de la vesión interna en el tercer trimestre, produciendo como signo más común la hemorragia indolora, que puede ser grave, llevando a un hipovolémico. Entonces, cuando la placenta, por eso la placenta se inserta normalmente en el fondo del útero. Cuando la placenta se inserta más abajo, en el segmento inferior del útero, y está, digamos, entre los 10 y 2 centímetros de placenta de inserción baja. Menos de 2 centímetros placenta previa. La incidencia es entre 1 y 200 a 300 nacimientos. Esta es una placenta previa, fíjense, la placenta normalmente inserta, el cuadro a la izquierda, donde la placenta está en el fondo del útero. La placenta inserción baja, digamos, placenta previa en realidad es la segunda, donde ven que ocluye el cuello. Esto es una placenta llamada placenta oclusiva total, ocluye totalmente el cuello. La clasificación clásica, la placenta previa es aquella donde dice la oclusiva total, es la que ocluye totalmente el cuello, de lado. La parcial, que ocluye parcialmente el cuello, sin ocuparlo. La marginal, que llega al margen del óseo interno y no lo ocupa, pero está dentro de 2 centímetros. Y después quedaría la placenta de inserción baja. Yo dije que aquella cuyo borde inferior está entre los 2 centímetros y los 10. Más de 10 centímetros habitualmente es norma inserta. Menos de 10, pero más de 2 es inserción baja. Esta placenta puede todavía, en algunos casos, hacer un parto vaginal. Por la ecografía, la clasificación ecográfica está en placenta previa, aquella que tiene menos de 2 centímetros, cuya borde inferior está a menos de 2 centímetros del interno, y la placenta de inserción baja, que es lo que decía recién, que está a más de 2 centímetros, pero sigue siendo previa. Estos se han hecho con ecografía intravaginal. Los factores de riesgo para la placenta previa están dados por la multimodalidad, la edad materna avanzada, los antecedentes de placenta previa en embarazos anteriores. Eso es importante. Si la mujer tuvo placenta previa, o sea, debe haber una alteración en el trofoblasto, o alterada la capacidad de implantación, o alterado el endometrio, por lo cual la placenta, en vez de en el fondo del útero, se inserta más abajo. El embarazo múltiple, habitualmente esto genera posiciones fetales anómalas. Los antecedentes de cesárea anterior, la cesárea anterior, ustedes han visto, la cesárea van a ver que la cesárea la hacemos en cara anterior del útero, segmento inferior. Entonces, toda zona denudada por una cicatriz que nosotros abrimos, sacamos el bebé, cerramos. Por eso hay que tratar de mantener el endometrio sin tocarlo. Cuando uno hace un punto, para hacer punto tiene que ser
puede tomar la sedosa o no tomarla, tiene que tomar el miometrio y salir antes y dejar el endometrio sin tocarlo. Porque si yo paso el hilo con el endometrio, la agujo con el endometrio, le hago un punto que pase la luz, eso puede actuar como un mecanismo favorecedor de adherencias y por otro lado de que la placenta se inserte abajo y adelante. Y el tabaquismo también habría una alteración de la vascularización de los capilares que tendría que ver con cierta isquemia que favorecería la implantación de la placenta ahí abajo. Aparentemente la placenta estaría dada por la presión tardía de la capacidad de los centrofolatos. Si se implanta muy rápido, esta teoría dice que si la implantación es muy rápida, sería digamos, la trompa, donde el brazo tópico. Si la capacidad de implantación es normal, se implanta en el fondo, y si es si es más tardía en el segmento inferior, en la previa, y si es muy tarde, genera un aborto. Alteraciones endometriales. Habría una disminución en la capacidad de fijación del endometrio por un inflamatorio integrado por aborto incompleto. A veces la mujer que tiene aborto incompleto, tiene integrado, aborto provocado, a veces bastante cruentos, raspados, o por ejemplo inflamatorios, la espía, que hablamos recién, o sea, la endometritis ginecológicas, pueden alterar el endometrio y pueden alterar la capacidad de fijación del endometrio, por lo cual la placenta puede insertarse en lugares más insólitos. Clínicamente es una hemorragia vaginal indolora, con sangre roja rutilante, intermitente, que puede ser espontáneamente y volver a reaparecer de forma episódica, pero es típico que la sangre sea sangre roja rutilante y que sea indolora. Hablando de dolor, me duele el cuello. La causa de la hemorragia se debe a la formación del segmento inferior, que cuando se forma por el segmento inferior por deslizamiento de sus capas, no es seguido por la placenta. ¿Qué pasa? Cuando, digamos, como el segmento inferior del útero se contrae menos que el cuerpo, pero se contrae, la placenta, al estar insertada en esa zona, como no tiene capacidad contractil, porque no tiene fibra muscular, al contraerse el útero, se acorta el segmento inferior y se generan rupturas vasculares generando sangrado. Esto es importante, es la causa más frecuente de hemorragia. Tal es así que ustedes van a ver en el libro que toda hemorragia del embarazo es esta previa hasta que se demuestre lo contrario. Es responsable del 90% de los casos de hemorragia al final del embarazo. Si la hemorragia es profusa puede ser mucho polémico. Es una hemorragia que para que afecte el feto tiene que dar un shock hipovolémico, si no lo afecta, a diferencia del desprendimiento de la placenta normalizada. A su vez, la placenta, al estar ubicada en zonas anómalas, puede generar presentaciones histósicas, podálica, transversa. El diagnóstico, el método de elección es la ecografía intravaginal, que es más sensible que la intraabdominal para diagnosticar. Ya lo dijimos, la previa se clasifica cuando el borde placentario inferior y el óseo está a menos de 2 centímetros. La distancia mayor se considera placenta de extracción baja. Debido al fenómeno de migración placentaria, solo después de la semana 30, el estudio se llama conclusión como predictor. O sea, 24% de los diagnósticos que persisten más allá de 30 semanas generan hemorragia. En cambio, antes de 30 semanas, solamente el 5 generan hemorragia. Y creo que no nunca la cosa contigo. O sea, cuando yo tengo, quiere decir que cuando la placenta persiste baja más allá de 30 semanas, hay más probabilidad de que sea una placenta previa que tiene sangrado y complicaciones, 24%. En cambio, aquella placenta que yo la vi baja antes de la semana 30, por el mecanismo de migración placentaria, lo más, digamos, si yo no repito el estudio después de la semana 30, es menos probable que haya sangrado. O sea, ¿a qué voy con esto? Que hay que hacerlo más cercano al término. Generalmente se dice que la semana 34, 35 sería el límite, entonces si persiste más allá de 34, 35 la placenta, va a ser una placenta previa. Antes de las 34 semanas, muchas veces por la migración de esa placenta, que era previa en un principio, se hace cerca del término. La resonancia magnética es complementaria a la ecografía y puede ser evaluado para ver acretismo placentario. El acretismo, no me quiero detener en esto, es un cuadro también de hemorragia menos frecuente, que es una adherencia normal de la placenta. Cuando la placenta se adhiere firmemente al endometrio, lo penetra, o sea, dando un incretismo
o llega a la serosa, como pasó el sábado, que fue terrible, que genera un pericretismo cuando la placenta está solamente cubierta por la serosa peritoneal y no tiene ni se morfa el mínimamente. Eso invade, claro, tal cual invade. No puedo ver gravísimo eso. Bastante infrecuente, me tocó verlo el sábado por primera vez en mi vida, un pericretismo placental. Bueno, acá tenemos una previa ecografía. Bueno, van a ver que la placenta se encuentra abajo, fíjense, cuello, fíjense que la cabeza. ¿Estamos en la ecografía? Sí. La cabeza, digamos, entre el cuello y la cabeza fetal, la placenta. Acá, ahí también. Ven con el encuentro placentaria que está abajo. El diagnóstico por ecografía. En la etapa previa a la ecografía, la paciente llegaba con un sangrado y recuperar la urgencia. Hoy por hoy, la mayoría de estos cuadros se diagnostican y se pueden organizar y programar. Una consulta. La paciente viene con una ginecorragia. ¿Se hace igual en la trama final o hay que esperar que...? Si viene con una... Si el sangrado leve lo podés hacer. De todos modos, si el sangrado leve lo podés hacer. Sí. Si el sangrado... Si vos tenés una paciente... En realidad, a ver, si vos tenés diagnóstico de esta previa, conviene tocar lo menos posible, porque cuando tocas... O sea, a ver, yo tengo una ecografía y detecto una placenta previa, siga que lo detecto por ecografía transabdominal, que es lo habitual, no se hace vaginal de rutina. Ahí sí hago una intravaginal, como para corroborar bien la cercanía del claro, exactamente. Pero lo hago lo hago como para cerciorar el diagnóstico y ver la distancia para clasificar si es velocidad total, parcial, si es de inserción baja. El tratamiento depende de varios factores, como siempre una obstetricia, la edad gestacional, la severidad de la hemorragia del periodo hemodinámico, la madurez pulmonar fetal y la presencia de trabajo de parto. Es decir, siempre tengo que ver, una placenta previa que me caiga concentrada a la semana 37, no hay duda, una cesárea le saco el bebé. Ahora, si viene a las 30 semanas, si la hemorragia es severa y grave, le tengo que hacer cesárea y sacar el bebé, porque si no se muere la madre y el feto, y si la hemorragia es leve, se puede intentar un manejo expectante conservador. O sea, eso como todo, en obstetricia tenemos que ver siempre pro y contra de dónde está mejor el feto, si adentro o fuera de la panza, y en este caso también cómo está la madre. Pues si la madre tiene un sangrado terrible, una hipovolemia, o sea, ahí, si no salva a la madre, como el feto. ¿De acuerdo? Un manejo conservador se hace ante una hemorragia escasa, hemodinámicamente compensada, cuando la gestación es inferior a la semana 36, o sea, es decir, un bebé relativamente prematuro, porque el 36 por el 36 en adelante, digamos, si sangra, lo opero. ¿Qué me arriesgar a que sangre y que se compense la madre? Cuando yo trabajo a parto, pero yo trabajo a parto no puedo hacer un manejo conservador. Y si no hay sufrimiento agudo, porque si sufrimiento agudo, tengo que intervenir porque si no se muere el feto. O que haya malformaciones incompatibles con la vida, donde ya, digamos, de un sangrado y el feto tiene una malformación conjunta severa que se complica con la vida, no voy a pensar básicamente en la madre. El manejo activo y extracción por operación cesárea, el feto de término, o sea, ¿cuándo hago el manejo activo? En el manejo activo prefiero intervención, o sea, extracción del feto por cesárea, el feto que está de término, vamos a decir, 6 semanas en adelante, o cuando tengo signos de sufrimiento fetal agudo, o la hemorragia compensa con el cáncer de la madre, yo no puedo sacar una 30 semanas, pero sangra. A ver, si no cierro la canilla, no lo voy a poder tratar. No. Solo se podría evaluar un parto en placenta de inserción baja o marginal, que son aquellas que están a más de 2 centímetros, si el estado hemodinámico y la salud fetal lo permiten. Las complicaciones en el reactivo placentario, o sea, la previa es más frecuente que haga un activismo, una adherencia normal de la placenta, si está baja que si está fúndica. Ya lo hablamos hoy, aumenta el riesgo de insufricción RH. Y también lo hablamos que la placenta cuando está baja, como ocupa espacio, favorece presiones fetales viciosas. Bueno, ¿estamos ahí?
Bueno, desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Esto se define como el desprendimiento total o parcial de la placenta normalmente insertada después de la semana 20 y antes del alumbramiento. O sea, antes de la semana 20 se asocia a aborto. Después del parto, el alumbramiento. Que tiene que ser la placenta. Por eso, se produce en ese periodo, entre la semana 20 y antes del alumbramiento. ¿Qué pasa? Es la placenta normalmente insertada, se produce un hematoma interuteroplacentario que puede o no manifestarse con una hemorragia exterior. Y puede tener poca sintomatología o puede ser muy grave, tener un cuadro de shock hipovolémico y con un pronóstico feto-materno comprometido. Acuérdense que el desprendimiento es la que más se asocia a alteración de la salud fetal. Generalmente tiende a ser grave el desprendimiento placentario. Es la segunda causa de hemorragia de la segunda mitad, para la redundancia. Luego, la placenta previa sangrante. No sé si llega a ver, ven que hay una sangre más rojita. O sea, esto es la placenta. Esto es la placenta normal, totalmente inserta, y esto es la placenta y esto es el hematoma interuteroplacentario que se forma acá. ¿Ven? Y se produce, o sea, se desprenden las uniones vasculares, se produce un rango de clivaje, separación entre el endometrio y la placenta, y se acumula esa sangre ahí, que como es sangre muerta, digamos, no es sangre de intercambio. Entonces se forma un hematoma que no cumple la función de aportar oxígeno y nutrientes al bebé. Entonces, cuanto más grande es el hematoma, más riesgo hay que el feto se muera. La etiopatogenia. Hay una asociación bastante importante, frecuente, entre la hipertensión crónica y la preeclampsia, un 43%, y es la antecedente más importante. O sea, nosotros siempre cuando hay desprendimiento, siempre buscamos hipertensión. Hay una asociación muy alta ya. Se habla más o menos de que, digamos, de cada 3 casos de desprendimiento, uno responde a preeclampsia. Puede haber factores genéticos, sin duda, factores alimentarios como déficit de ácido fólico, el consumo de tabaco, cocaína o cocaína está muy asociada también por alteraciones en la placentación, igual que el tabaco, están asociados al desprendimiento de placenta. Y después todas las situaciones que generan una distensión brusca del útero. Una ruptura de la membrana, o sea, donde se evacúa rápidamente, o sea, cuando se pierde líquido, hay una reducción en el volumen, o sea, si la placenta está insertada en el fondo uterino, cuando se pierde líquido, hay un oligoamio, se achica el volumen intrauterino y eso genera tironeamiento de la placenta que se puede desprender. El polidramnios también, el embarazo múltiple, por descompresión súbita del útero y traumatismos externos, o sea, traumatismo es un golpe a la panza, al algodón materno, puede generar un hematoma interuteroplacentario. Traumatismos a veces de caída de cola, digamos, por contragolpe, también lo puede producir. Ese golpe en el huesito dulce también lo puede producir. Se considera que una angiopatía o vasculopatía sería la responsable del inicio del cuadro. La lesión de la célula, o sea, se lesiona, es una patología del endotelio. La lesión de la célula endotelial provocaría liberación de factores como endotelina y interleucina 2, que son vasoconstrictores. O sea, se lesiona el endotelio, se liberan de las células endoteliales tromboxano 2 y endotelina. Esto tiene un efecto vasoconstrictor, produce anoxia y aumento de la permeabilidad capilar. Aumento de la permeabilidad capilar con hemorragias capilares y arteriolares que van a formar este hematoma retroplacentario, o sea, se crea un hematoma microscópico. Se aumenta la permeabilidad capilar, se escapa sangre hacia el intersticio y esa sangre que se va acumulando forma un hematoma. Esta anoxia local, por este daño del endotelio, sería responsable de la isquemia del útero y desencadena un fenómeno que es típico del desprendimiento, que es la hipertonía. La hipertonía es el aumento del tono del útero persistente. Y este hipertono que tiene el útero es responsable del dolor, que al colapsar los vasos miometrales ahora agravan más los cuadros de anoxia. O sea, hay una lesión del endotelio con liberación de factores vasoconstrictores
y proglandes plaquetarias como el tropoxano A2 y la endotelina, que producen vasoconstricción, anoxia, lesión de endoteliales, aumenta la permeabilidad capilar, extravasación de sangre hacia el intersticio, formación de hematoma retroplacentario, hipertonía produce dolor y anoxia. Clínicamente vamos a tener una hemorragia. Está presente en el 80% de los casos. Esta hemorragia proviene de hematoma retroplacentario que va despegando las membranas y se exterioriza por los genitales. El dolor está presente en el 65% de los casos. Es un dolor de aparición brusca, de tipo lancinante, que localiza en el útero. Y es debido a la extravasación de sangre, al miometrio y a la hipertonía. ¿Se acuerdan que les dije? O sea, yo tengo un hipertono, extravasación de sangre, y esto genera dolor. O sea, acuérdense que la orquesta previa no duele, esta sí duele. Hipertonía está presente en el 50% de los casos por tensión isquémica de las células residuales que originarían prostaglandinas. Las prostaglandinas saben que son un dolor, por eso los antiprostaglandínicos utilizan los DAINE, utilizan para perder dolor. Siempre que hay dolor, no duele el cuello. Y por otro lado, la hipoxia fetal. Como yo le decía, este espacio muerto donde se acumula sangre no se oxigena al bebé. Entonces, por el hipoxia fetal puede llegar desde muerte fetal aguda hasta muerte fetal. Cuando el desprendimiento abarca más del 50% de la placenta, la muerte fetal es casi la regla. O sea, cuanto más porcentaje sea el que esté comprometido por el hematoma, más frecuentemente produce la muerte. Y otra cosa que es bastante común es el desasosiego, la sensación de angustia y ansiedad. Nosotros tuvimos un caso hace un tiempo donde la mamá tenía molestia, tenía una hipercontractilidad, tenía un trabajo parto, no tenía sangrado, pero tenía angustia, estaba ansiosa, le dolía, como una molestia tenía, le dolía y estaba ansiosa y se levantaba y se le caía, estaba incómoda. Y esa paciente la miramos, digo, está loca, yo le duele. Y al ratito empezó con un poquito de dolor en la panza y largó, empezó con sangrado. Yo me entré cagando el quirófano. Bueno, el desprendimiento. O sea, esa sensación de desasosiego, de inquietud, puede preceder a veces a todos estos síntomas. Las complicaciones son el shock hipovolémico, alteración de la carga sanguínea, o sea, el desprendimiento es muy grave y puede asociarse, como complicación a una coagulopatía, a trastornos de la coagulación de la sangre. O sea, son pacientes que uno entra por una cesárea porque está teniendo desprendimiento, hace la cesárea, saca al bebé, muchas veces le muerde el bebé y encima la paciente empieza a sangrar por todos lados porque no coagula bien su sangre. Puede haber una insuficiencia renal aguda por hipovolemia, puede haber necrosis hipofisaria, que da un cuadro que se llama síndrome de Sheehan. ¿No el síndrome de Sheehan en clínica? El síndrome de Sheehan es un cuadro severo, con un shock hipovolémico severo, donde se oxigena poco el valero y hay una necrosis hipofisaria, donde da un pan hipopituitarismo. O sea, una mujer que tiene hipotiroidismo, digamos, una enfermedad de Addison, disminuye la función de los, digamos, ovocitaria. Otra complicación que se produce cuando este hematoma infiltra las fibras uterinas se llama útero de Cuvier. Se llama apoplejía uterovertebral, que es el útero que no se contrae, que es un flan que está hablando, que es cuando el útero se encuentra infiltrado. Nosotros tuvimos también hace un tiempo. O sea, un proyecto que es severo, este hematoma traspasa el endometrio, infiltra las fibras musculares, las desvitaliza, por lo cual el útero no se contrae, entonces es una bolsa. Uno ve un útero que no se contrae y se pone medio palidón con algunos puntos violáceos. Tenemos petequias en el útero, bueno, cuidado porque ese útero no se contrae, que hace una atonía, un útero apopléjico se llama. Muchas veces requiere hacer una histerectomía porque si no se nos va el boco a la paciente. La asociación con preeclampsia grave y eclampsia, como yo les digo, hipertensión embarazo, hay un paso entre preeclampsia, eclampsia, desprendimiento. La muerte fetal es una patología. ¿Qué? Embarazo gestósico. Sí, eso no debería. Sí, no. Gestósico es, sí, pero no se utiliza preeclampsia. Ni toxemia también, por ahí lo ven, y me pregunto qué era toxemia. La toxemia, a ver, nosotros por lo menos acá en Argentina hablamos de preeclampsia o eclampsia y no de gestosio.
y, como ya dijimos, el riesgo aumentado de transfusión feto-materna. El diagnóstico no es como la placenta previa que tiene una imagen ecográfica, acá no. Síntomas clínicos, los más frecuentemente asociados a hipertensión o preeclampsia. Es importante sospecharlo. O sea, si yo no tengo sospecha, no es el diagnóstico. Yo tengo que saber que puede estar. Si tengo una paciente que me viene con un sangradito, que lo duele la panza, que el tono está un poquito aumentado y que el tono tiene 140-90, tengo que saber cuál puede estar el desprendimiento. La ecografía puede aportar datos solamente en el 5% de los casos, como imágenes anecoicas retroplacentarias, aunque en general los hallazgos son tardíos y su ausencia no descarta el desprendimiento. Laboratorio, aumento del número de EPA, olvídense. El pronóstico va a depender de la severidad. Los cuadros graves asocian una mortalidad prenatal muy alta, es decir, entre el 50 y el 100%. La mortalidad prenatal se va a deber a la hipoxia que produce el desprendimiento. El pronóstico materno va a depender de la intensidad del desprendimiento, de la asociación entre eclampsia y eclampsia y de la aparición de complicaciones. El manejo terapéutico también va a depender, como ya dije, de la gestacional, condición de madre y feto. Es importante medidas generales para mantener la bulimia. Y yo quería decir algo, quiero el general de esto. Con feto vivo, metorragia escasa y embarazo menor de 24 semanas, podríamos mantener a los expectantes. Hay que realizar monitoreo, maduración enzimática pulmonar y vigilancia de salud materno-fetal. Con feto vivo, terminó con el desprendimiento y con otras. Cuando los traumas son graves y el embarazo más de 24 semanas, hasta sacar el término, por supuesto hay que terminarlo. Si el feto está muerto y la madre está hemodinámicamente compensada, podría, y las condiciones técnicas están favorables, se podría hacer un parto vaginal para evitar una cirugía. Diagnóstico diferencial. Hay que hacer la placenta previa, desprendimiento neuroplacentario, ruptura uterina, ruptura basa previa, sangrado vaginal de otra causa, ginecológica, y sangrado pelviano de causa extragenital. Este cuadrito está en el Schwartz. Y esto, el manejo común a toda hemorragia, esto yo me hago hincapié. Toda mujer que viene con un sangrado vaginal, y lo puedo hacer extensivo a cualquier ser humano que sangre por cualquier lado, por la boca, por donde quieran, hay que hacer lo mismo. En este caso, vamos a la gente que sea una paciente que sangra por la vagina, que no es algo importante. Yo le voy a hacer la pregunta y no saben contestar. Hay que tener la cabeza fresca y hacer cosas rápidas, controlar signos vitales. En un principio, diría yo, primero lo que tengo que hacer es poner una vía periférica. ¿Para qué? Para reponer líquidos, suero serológico o expansores plasmáticos, en un principio. Evaluar salud fetal, es decir, feto vivo, feto muerto. Avisar a la neonatología que estamos en una emergencia donde podemos tener la necesidad de sacar el feto. Rápido, cuando ponemos la vía, sacamos un cachito de sangre, ¿para qué? Para tener un hemograma, para saber cómo están los glóbulos rojos, tipificar el grupo factor IRH por la necesidad de transfusión y hacer coagulograma. Yo he preguntado a veces y me dicen, sí, tengo una necesidad de nivel de RL, toxoplasmosis, se te va a morir la flaca. No, sacás sangre, hacer un hemograma, tipificar el grupo factor, ve coagulograma porque el desprendimiento se asocia a trastorno de la coagulabilidad. Tomar contacto con la hemoterapia, llamar a hemoterapia, decirle, flaco, tengo una paciente con desprendimiento, quería tipificarla, preparame entre 2 y 4 unidades de puré de glóbulo rojo, porque probablemente lo más seguro que tenga que transfundir. Administrar hemoderivados a una necesidad, contra glóbulos rojos, plasma frío congelado, cristalizados, plaquetas, según lo que necesite. Bueno, ahí está. La mano mía y la de mi hijo. Bueno, chicos.